Gracias por la presentación. Bueno, hoy, 28 de octubre, me toca un tema muy interesante que es el abordaje del paciente con diabetes. Para ello, vamos a tratar de dar una visión de cómo es el manejo de los factores de riesgo del paciente con diabetes. Para esta presentación, estos son mi declaración de intereses. Y la primera pregunta que le hago a ustedes es, ¿existe el paciente diabético de bajo riesgo? Es una pregunta que puede considerarse útil para entrar en detalles sobre el paciente diabético en lo que respecta a su valoración. Y la respuesta está en esta tabla, que cuando nosotros vemos la categoría de riesgo cardiovascular en un paciente diabético, de acuerdo a esta guía europea, los pacientes de riesgo moderado son diabéticos jóvenes con diabetes tipo 1, menos de 35 años, o que sean diabéticos tipo 2, menos de 50 años, y que tengan una duración de la diabetes de menos de 10 años sin otro factor asociado. Es de alto riesgo el paciente diabético cuando éste tiene más de 10 años de duración, que no tenga, eso sí, daño a órgano blanco y sí puede tener algún factor de riesgo adicional, como puede ser la edad, la hipertensión, la dislipidemia, el tabaquismo o la obesidad. Y es importante dar la categoría de alto riesgo, vuelvo a insistir, sin que tenga daño a órgano blanco, que significa tener proteína, disfunción renal o tener una retinopatía. Cuando nosotros hablamos de categoría de riesgo cardiovascular en el diabético de muy alto riesgo, es aquel diabético con enfermedad cardiovascular establecida, que ahí sí tenga daño a órgano blanco o que tenga 3 o más factores de riesgo cardiovasculares que vimos acá abajo, o que su duración de una diabetes tipo 1 tenga más de 20 años. Si yo contestara esta pregunta, mi respuesta es que no existe un paciente diabético de bajo riesgo. Vamos a reforzarlo con esta otra apreciación. Aquí dice categoría de riesgo cardiovascular utilizando la tabla SCORE, y es de riesgo alto la mayoría de los diabéticos, excepto los jóvenes diabéticos tipo 1 sin factores de riesgo importantes que podrían tener un riesgo moderado. Miren cómo no dice de bajo riesgo, es decir, que aquí no debe de estar el diabético, sino que debe de estar el diabético como en estas características, pero con riesgo moderado. En el caso, ya le habíamos dicho, de riesgo cardiovascular muy alto, es aquel diabético con daño a órgano blanco como una proteinuria, con hipertensión grado 3 o hipercolesterolemia. Aquí tenemos el de muy alto riesgo. La segunda pregunta, ¿cuándo considero que un paciente es de extremo riesgo? La guía de endocrinólogos clínicos de Norteamérica nos dan ese tipo de término a los pacientes en la estratificación de riesgo y hablamos de extremo riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de extremo riesgo? Y si nosotros vemos
esa categoría de extremo riesgo, podemos observar que el paciente que tenga enfermedad clínica cardiovascular establecida, con diabetes, con enfermedad renal crónica o que tenga una hipercolesterolemia familiar, ese paciente debe de considerarse como extremo riesgo y la meta de colesterol LDL menos de 55, la meta de colesterol no HDL menos de 80 y de ApoB menos de 70. Miren cómo el paciente de muy alto riesgo es el diabético o enfermo renal crónico 3 a 4 con uno o más factores de riesgo. De tal manera de que este tipo de categoría de extremo riesgo también lo pueden tener los pacientes con diabetes y con enfermedad cardiovascular establecida. Cuando hablamos de diabetes y la estrecha relación que existe con enfermedad cardiovascular, se debe a esto. Miren cómo 1 de cada 2 diabéticos muere debido a esta enfermedad cardiovascular. Hemos hablado en otras charlas cómo la expectativa de vida de los diabéticos es menos 12 años y cómo se multiplica por 4 la mortalidad cardiovascular en el paciente diabético. Entonces, de ahora en adelante, vamos a tratar de definir cómo al paciente diabético que tiene un riesgo cardiovascular incrementado, podemos hacer el manejo de esos factores de riesgo. Y miren cuáles son los factores de riesgo y cómo debemos de controlarlo. Es imperativo un control del colesterol LDL. Es imperativo en los cierto grupo de pacientes diabéticos la terapia antiplaquetaria. El control glucémico, vamos a ver qué importante es en ellos. La pérdida de peso es sustancial y las intervenciones del estilo de vida, incluido el hábito de no fumar. Y por último, la terapia combinada. Vamos a comenzar con el control glicémico. ¿Qué nos dice el control glicémico? Los principales estudios clínicos nos dicen que los desenlaces cardiovasculares tuvieron distinta duración y distinto riesgo cardiovascular basal. Miren, aquí tenemos 4 estudios, el UCAPDS, el ADVAN, el ACOR y el BAT, y el tipo principal de características que tenían la población eran diabéticos de reciente comienzo. Miren cómo los objetivos del tratamiento intensivo eran estos, llevarlo a un nivel de glucosa en ayunas de menos de 108, glucosa como tratamiento intensivo, ¿ya? En el caso de la hemoglobina glicosilada, en el caso de la VAN, menos de 6, menos de 6.5, en el ACOR menos de 6, y miren cómo tenemos las características de los pacientes. Pero ¿qué resultó en lo que tiene que ver con el control glicémico? Nos dimos cuenta que en el caso del UCA-PDS, los desenlaces microvasculares se redujeron, pero no los desenlaces macrovasculares. Miren, la mortalidad por todas las causas, la muerte en relación a la diabetes y el infarto no tienen una P significativa, mientras que en el estudio UCAPDS los desenlaces microvasculares como la microalbuminuria, la evolución de la retinopatía, las complicaciones microvasculares y cualquier otro desenlace relacionado con diabetes, sí hubo una diferencia significativa a favor del control intensivo. Por otro lado, aquí vemos cómo en el mismo estudio UCA-PDS, en el seguimiento a largo plazo, se revela una reducción del infarto asociado con el control glucémico intensivo previo, de tal manera de que aparentemente este tipo de intervención, teniendo más tiempo,
puede ser, como vemos en la gráfica, después, desde 10 años, existe una P significativa a favor del control glicémico y la reducción del infarto del miocardio. Entonces, esto quedaría así. Miren cómo en el UKPDS la mortalidad sí disminuye, pero en el UKPDS extendido la enfermedad cardiovascular disminuye y por sobre todo las complicaciones microvasculares. Esto no se dio en los otros estudios como vemos en la gráfica en el seguimiento ni corto ni en el seguimiento a largo plazo. Ahora, cuando nosotros vemos cuáles son los objetivos glucémicos que deben de ser, bueno, los objetivos glucémicos deben estar individualizados para cada paciente y aquí les muestro una tabla muy útil para poder decidir teniendo en cuenta como un objetivo de tipo hemoglobina glicosilada de 7%, esta puede variar más estricto o menos estricto dependiendo de las características de los pacientes, de su comorbilidad, de su fragilidad, del tiempo de diabetes, etcétera. Es importante, esos objetivos pueden variar. Entonces, debemos de estar atentos a valorar a nuestros pacientes en forma individual. En el otro punto, la pérdida de peso y los cambios de estilo de vida, miren cómo las intervenciones en pacientes diabéticos, las intervenciones intensivas del estilo de vida y el apoyo de la educación, existe un compromiso en cuanto a la reducción del peso corporal, en este caso el porcentaje del peso corporal en un 8.6%, se traduce en una disminución de las complicaciones relacionadas a la diabetes, de tal manera de que es importante el manejo de cambios de estilo de vida y fomentar una educación de hacer ejercicios en este tipo de población, porque como vemos en el seguimiento existe un mejor control. En cuanto a la terapia antihipertensiva, podemos decir que una reducción de 10 milímetros de la presión arterial sistólica reduce la mortalidad por todas las causas y los desenlaces macrovasculares y microvasculares en los pacientes diabéticos. Miren cómo la albuminuria, la enfermedad desde el punto de vista microvascular, la mortalidad por todas las causas, favorecen a una reducción de la presión arterial y posiblemente la clase de medicamentos antihipertensivos que deben estar en la combinación para lograr el control de la presión arterial debe ser con fármacos que bloqueen el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sea IECAS o ARA2. Aquí podemos observar cómo nosotros, incluso en reducciones pequeñas de la presión arterial, pueden reducir el riesgo en pacientes con un muy alto riesgo cardiovascular. Miren en esta gráfica cómo el riesgo o la reducción pequeña en estos individuos puede disminuir, ¿ya? Y producir menos eventos que reducciones mayores. Entonces, es importante un tratamiento idóneo de estos pacientes con logro de metas para reducir ese riesgo. Ahora, la pregunta que nosotros hacemos, desenlaces cardiovasculares basados en la presión basal versus la presión alcanzada, miren cómo la presión basal, cuando los pacientes tienen más de 140 milímetros de mercurio y son diabéticos, se asocia a mayor riesgo. Y miren por otro lado, cuando la presión arterial sistólica se alcanza por tratamiento médico idóneo, cambios de estilo de vida, etcétera, a menos 130, se asocia este hecho de lograr esta meta a menor mortalidad cardiovascular. De tal manera de que si nosotros observamos la diapositiva, podemos definir que el riesgo cardiovascular se puede disminuir con un elemento también indispensable para reducirlo, que es el control
del colesterol en el contexto de la diabetes. Si nosotros consideramos eso, vamos a actuar y decir que la terapia con estatinas es fundamental en la reducción del riesgo cardiovascular de todo paciente con diabetes, tanto en prevención secundaria, en pacientes de muy alto riesgo y tanto también en prevención primaria. La terapia con estatinas debe de ser una regla en este tipo de pacientes. En lo que se refiere al riesgo, pero ya contando con la terapia plaquetaria, que es nuestro otro objetivo de reducción del riesgo global, podemos decir que no hay aún evidencia suficiente para determinar el rol que tienen los aspirina en pacientes con diabetes sin eventos cardiovasculares previos. En el paciente sin eventos cardiovasculares previos, en cuanto a la recomendación para prevención primaria solo en pacientes con muy alto riesgo y sí en pacientes en prevención secundaria. Y el principal factor adverso de esta indicación es el incremento del riesgo de hemorragia digestiva, de tal manera de que si el paciente tiene indicación de aspirina, debemos de considerar una protección gástrica. Por último, nosotros podemos ver en esta diapositiva que en el 2019 ¿ya? La prevención primaria a través del ABCDE se establece en los pacientes en prevención primaria cardiovascular y se indica aspirina en estos pacientes de prevención primaria solo y solamente cuando existan pacientes con alto riesgo cardiovascular. En cuanto a la presión arterial, mantener la presión arterial en esta meta de 130-80, en el colesterol, considerar un tratamiento personalizado de estos pacientes con la utilización de estatinas, dejar de fumar, la dieta con énfasis en el consumo de vegetales, frutas, nueces, legumbres. En el paciente con diabetes, una dieta ejercicio, la parte de la metformina. La terapia primaria debe ser la metformina, pero ya hemos visto cómo los inhibidores SGLT2 o los agonistas GLP-1 deben de considerarse también como una terapia que en algunas guías ya la ponen como terapia primaria. El ejercicio por más de 150 minutos semanales es una condición, o tener 75 minutos semanales de un ejercicio vigoroso es una de las indicaciones en lo que tiene que ver con la American College de Cardiología en la prevención cardiovascular primaria. Reducir el riesgo cardiovascular en la diabetes precisa una estrategia multifactorial. En el diabético tenemos que tener una estrategia multifactorial porque hay un estudio clínico que ustedes muy bien lo conocen, que es el estudio Steno 2, que en el cual el control multifactorial intensivo, ¿ya? Es el que separa las curvas muy prontamente, haciendo que la terapia intensiva de carácter multifactorial es estadísticamente significativa la incidencia y reducción de eventos cardiovasculares en el grupo de terapia intensiva. Aquí tenemos, por ejemplo, en el control multifactorial, el objetivo de menos de 140 para el estudio Steno 2, menos de 100 de LDL, dejar de fumar, una meta de 7% de hemoglobina glicosilada y el uso de un antiplaquetario es la forma de actuar de forma intensiva para lograr ello. Aquí tenemos, miren cómo los IECAs o los bloqueadores de receptores de angiotensina serían las drogas recomendadas, el cambio de estilo de vida y la terapia con estatinas para lograr la meta de dislipidemia en el paciente con diabetes, el asesoramiento y la terapia farmacológica para dejar de fumar, los cambios en el estilo de vida y luego la metformina u otras drogas como hemos visto, y la aspirina entre 75 y 162 miligramos por día. Sin embargo, a pesar de todos estos observaciones y conocimientos, no se alcanzan los objetivos de presión, los objetivos cardiovasculares en el paciente con diabetes. Miren cómo la
el control de la hemoglobina glicosilada, el control de la presión arterial y del LDL colesterol es llevado a cabo en este grupo. Es decir, menos del 20% para el año 2010 podrían tener un control de estos tres elementos: diabetes, presión y dislipidemia. Es decir, que para el año 2007 al 2016, el 81.2% de los pacientes no alcanzó el objetivo del ABC compuesto. De tal manera de que tenemos que hacer esfuerzos para lograrlo. En conclusión, no es claro el beneficio del control glucémico sobre el riesgo macrovascular en los estudios clínicos prospectivos de desenlaces cardiovasculares. Están bien establecidos los efectos favorables del riesgo cardiovascular en la disminución del colesterol y de la utilización de antihipertensivos, que se recomienda una estrategia multifactorial, como habíamos dicho, porque tratar los objetivos de tratamiento como la glucosa, la presión arterial y lípidos de manera estricta, buscar cambios del estilo de vida siempre. Sin embargo, hemos visto que muchos pacientes no logran, no alcanzan los objetivos de control de los factores de riesgo cardiovasculares, de tal manera de que en el paciente diabético hay mucho que reconocer, en el paciente diabético hay mucho que hacer, porque es un paciente de muy alto riesgo, como hemos visto. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.